Buenas noches. Tema del programa, violencia contra la mujer. Quiero saludar a la periodista Erika Polanía. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a nuestros televidentes. Quiero invitarlos a que nos sigan en Facebook, Adolfo Beck, en Twitter, @El Gran Debate, y en YouTube, Adolfo Beck. También nos puede escuchar a través de Colmundo Radio, 1040M, lunes a viernes de 1 a 2 p.m. Invitados. Saludo a la doctora Gloria Estela Díaz, Movimiento Mira. Bienvenida. Buenas noches, Adolfo. Un saludo muy especial para todos los televidentes y a mis compañeras de PAL. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Bienvenida, doctora Isabel Londoño. Muy buenas. Un saludo muy especial a las mujeres que nos están escuchando y a mis compañeras aquí en la mesa y a las periodistas que nos acompañan. Saludo a la doctora Isabel Cuadros, Fundación Afecto. Gracias, Adolfo. Estamos muy contentos de estar acá para debatir otra vez el tema de violencia contra las mujeres. Datos, Estefanía Cervantes. Buenas noches, Adolfo. Pues queremos hacer mención de las últimas cifras reveladas en una investigación que realizó la Defensoría del Pueblo, en donde se mencionan como principales metodologías de abuso a las mujeres el acceso carnal violento como principal, tortura, homicidios, despojo de bienes, reclutamiento forzado y ataques con ácido, este último implementado bastante en los últimos tiempos. Doctora Gloria Estela Díaz, la raíz del problema, ¿es un fenómeno cultural? Indiscutiblemente aquí hay una falta de educación, pero también hay que hacer un chip, cambiar el chip para el cambio de cultura, porque la violencia contra la mujer se ha vuelto una costumbre y la sociedad se ha vuelto permisiva con este tipo de comportamientos, y eso ha facilitado que las mujeres sean tratadas como son tratadas. ¿Y la reacción del Estado? Todavía le falta mucho por hacer, y la falta de justicia. La justicia en nuestro país no opera, no es una justicia ejemplarizante que permita ponerle control a este tipo de violencia. ¿Se está trabajando el tema en los colegios? ¿Más educación? Creo que por el contrario, a pesar de que se hacen grandes esfuerzos, no son lo suficientes para poder cambiar desde nuestros niños, desde la primera edad, el mensaje del machismo, el mensaje de que a la mujer hay que respetarla por el solo hecho de ser mujer. Eso no se está profundizando. ¿Machismo es sinónimo de violencia? Sí, machismo y discriminación. Doctora Isabel, ¿en qué estamos? Yo creo que estamos en un momento en el que se está haciendo visible una violencia que es característica de la sociedad colombiana, y tenemos la suerte de que afortunadamente los medios han empezado a hacer visible esto, porque antes teníamos no solamente una complicidad de la sociedad, como menciona Gloria, sino también la complicidad de los medios que ocultaban los crímenes y la violencia contra la mujer. Yo creo que hay algunas cosas que están exacerbando también esto, y es que cuando uno mira cómo crían a los niños y a las niñas en las casas, a los niños todavía les dicen que ellos pueden hacer lo que les dé la gana y que las mujeres están para servirlas, y a las mujeres les dicen que tienen que ser berracas y que tienen que no dejarse. Entonces esas dos personas han sido criadas en dos espacios completamente opuestos de ser, que cuando arman una pareja, la mujer no se va a dejar y el tipo pretende que ella sea sumisa. Y esto sigue pasando hoy. Uno encuentra muchachos y mujeres de 15 años que cuando tú hablas con ellos están mostrando esos tipos de crianza. Yo creo que las escuelas y los colegios poco pueden hacer contra eso, porque eso es una imagen que traen de su papá, de su abuelo, y que la están viendo en su casa. No sé, ¿tú qué opinas, Isabel? Isabel Cuadros. Yo creo que en la violencia se dan como muchas cosas que se van articulando para constituir como un contexto donde se permite, se tolera y se estimula la violencia. Yo creo que la violencia doméstica tiene una transmisión intergeneracional. Es decir, cuando un hombre ha vivido en un sitio donde hay violencia doméstica, donde ve golpear a la madre, la probabilidad que tiene ese muchacho de llegar a ser violento es 8 veces más que si no ha presenciado violencia doméstica de niño. Entonces es una serie de cosas muy complicadas las que ocurren, pero indudablemente las gafas rosadas que se pone la sociedad con relación a la violencia de las mujeres y los niños son el fenómeno más grave. Yo creo que ha sido interesante lo que está pasando, pero no solamente necesitamos llamar la conciencia en los medios, es que necesitamos un Estado que responda de una manera interdisciplinaria. Las mujeres, y este es el lugar común, ¿no? Dicen que es que a la mujer le gusta la violencia. Déjeme decirle, no nos gusta la violencia. Lo que pasa es que muchas veces la situación de las mujeres víctimas es tan compleja y requiere una cantidad de profesionales que no están ahí. Cuando usted mira la situación de protección de los niños en Colombia, pues mal que bien hay un sistema de protección, pero cuando usted va a mirar una casa refugio para las mujeres, cuando usted va a ver psiquiatras y psicólogos entrenados en mirar todo lo que le ha pasado a la mujer como consecuencia de una violencia que normalmente es muy crónica,
cuando usted va a mirar a abogados que defiendan a las mujeres, cuando usted va a ver cómo se investigan los crímenes contra las mujeres, se encuentra con fenómenos tan graves que básicamente tienen como unos casos insignia, que puede ser la periodista Ginette o puede ser Rosalvira Celi, pero lo que uno ve es que esa violencia debió haber sido prevista antes. ¿Cómo es posible que la persona que mató a Rosalvira ya había matado a una mujer? Y seguimos pensando que en Colombia hay personas que pueden estar libres en la calle, cuando en los estados, digamos que se consideran a sí mismos más desarrollados, usted tiene una serie de individuos y la legislación penal hay que cambiarla, una serie de individuos cuya peligrosidad indudablemente amerita que esas personas estén en unos sitios especiales hasta cuando un psiquiatra forense, y me excusan lo que voy a decir, competente, diga que esa persona no es peligrosa para la sociedad. Y esto es lo que pasa con los crímenes contra las mujeres y los niños. Es decir, ¿cómo puede un individuo salir 3 meses después de haber asesinado a una mujer que fue realmente la anterior a Rosalvira, de la cual no se habla? Pero uno dice, ¿y dónde estábamos todos? ¿Dónde estaba la sociedad? ¿Dónde estaba el psiquiatra forense que dice que una persona puede salir después de 3 meses de rehabilitación? Y lo que es mejor, ¿dónde están las sanciones para una institución donde esa persona estuvo, entre comillas, rehabilitándose? ¿Por qué no nos cuentan otra historia de que una persona que asesina con esa magnitud de violencia que puede rehabilitarse en 3 meses? Gracias, yo creo que todos somos responsables de lo que pasó. ¿Qué lectura le da usted, doctora Gloria Díaz, a esa falta de respuesta del Estado? Es una absoluta negligencia. Fíjese que a propósito de lo que dice Isabel Cuadros, vale la pena recordar algo que recientemente acaba de pasar en el Congreso de la República con el tema de víctimas de ataques con ácidos. El Consejo de Política Criminal emitió un concepto frente a esta iniciativa cuando estábamos buscando que se tratara de un delito autónomo e incrementar las penas. Quisimos que fuera un delito de lesa humanidad, no cumplía los requisitos, pero debería haber sido un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque es que con una persona cuando la atacan con ácido y le desfiguran su rostro, la matan de por vida. Eso ahí hay un intento de homicidio. ¿Pero qué dijo el Consejo de Política Criminal, que representa al Estado? Dijo, no, eso no puede. ¿Cómo poder pensar en aumentar las penas si tenemos hacinamiento carcelario? Mensaje supremamente equivocado para la sociedad. ¿Cómo argumentar que no se pueden castigar a estos agresores porque no hay una infraestructura para atender a los presos? Desde ahí uno empieza a entender que ni para las mujeres ni para la sociedad el Estado ha pensado en una actitud de prevención y de castigo ejemplarizante, que sería lo que llamaría invitar a todos estos actores para que no cometan este tipo de delitos, porque la misma ley, por lo permisiva, por lo flexible, los invita a que cometan este tipo de actos delictivos, y ellos saben que con toda tranquilidad van a gozar del beneficio de la casa por cárcel. ¿Qué tiene hoy un victimario que ataca a sus víctimas con ácidos? El beneficio de la casa por cárcel, la pena mínima arranca en 1 año. Con eso puede fácilmente decir que le den la detención domiciliaria. ¿Eso qué significa? Que usted, agresor, si está acostumbrado o lo ha pensado, dirá, pues ¿cuál es el problema? Yo le causo el daño a la persona, la desfiguro y nada me va a pasar. Eso es parte de la responsabilidad que tiene el gobierno, que tiene el Estado y que tienen las instituciones, porque equivocadamente no conciben al ser humano con la dignidad que deberían tratarlo, sino que piensan más en la infraestructura, en los costos, en los prejuicios, y por eso estamos como estamos. Pero reducir eso a la ausencia de un marco legal estricto no es arbitrario. Lo que pensaría yo es que nuestro Código Penal tiene que ser revisado con minucia y mirar cada delito, porque es que uno sí no entiende cómo al que se roba el cubito de caldo para hacer el caldo que no tiene con qué comer y para alimentar a su familia, a ese sí le dan 2 años y medio o 3 años de cárcel. Y a un agresor que maltrata a sus víctimas, por ejemplo en el caso de Rosalvira, ¿qué había pasado? Es que había antecedentes. Los agresores que atacan a sus víctimas son reincidentes, está demostrado. Eso no va a cambiar. La gente tiene conductas que se vuelven repetitivas y por la falta de una legislación penal severa, drástica, ejemplarizante, pues se vuelven conductas que son permisivas. ¿Esa es la clave, doctora Isabel Londoño? Pues yo creo que es la clave, o de lo contrario, la verdad, las mujeres van a tener que hacer algo, porque realmente para una mujer en Colombia hoy en día se está volviendo peligroso existir. El sitio más peligroso para una niña entre los 13 y los 17 años es su casa, y está en peligro no solamente de violencia, sino de que la violen. ¿Que la viole quién? Su papá, su tío, el hermano, un familiar, un amigo de la familia. Para las mujeres realmente Colombia es un país peligroso, y nosotros y este ambiente de violencia, además de violencia permisiva, lo que hace es invitar a más violencia. Y hay un momento en el cual, yo no sé si ustedes oyeron que había un partido político en un país del este europeo, Europa del Este, en donde un partido político invitó a todas las mujeres a que compraran un arma,
a que ya que el gobierno y el Estado no las defendían, que se compraran un arma. Pero eso no puede, o sea, pero realmente, independiente de que un partido político invite a las mujeres a que compren un arma para que se defiendan de los hombres que les quieren pegar, la verdad es que uno no puede seguir pidiéndole a las mujeres que calmada, tranquila, aguántese, donde no hay justicia y no hay Estado para protegerla. Y además hay una cierta pantalla, ¿no?, de permisividad, porque la primera pregunta que la gente hace, ¿quién sabe qué hizo que le pegaron? Sí, cuando no hay ninguna justificación de la violencia, no hay ninguna Gloria que dijo eso, a la violencia, no hay ninguna. Venía en un taxi y el taxista, le conté que venía para el programa y me dijo, ay doctora, pero si le ponen a uno los cachos, uno le toca pegarle. Sí, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? Hay toda una serie de comportamientos culturales, y es que si una mujer pone los cachos, está bien que el marido le pegue. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, y nadie cuestiona esos planteamientos culturales. Las familias, las sociedades, los grupos de amigos se montan sobre eso. Tenemos 10 millones de chistes que hacemos sin pensar en cómo nosotros con ese tipo de lenguaje, con ese tipo de forma de relacionarnos de burla con la violencia contra la mujer, lo que estamos haciendo es casi que grabándole con fuego a la gente joven que eso es un comportamiento aceptable. ¿El tema cultural se modifica con una ley, doctora Isabel Cuadros? No, yo creo que no se modifica, pero ayuda. Es decir, las leyes se hacen por consensos y por lo que una determinada sociedad piensa en un determinado momento de la historia. Indudablemente las mujeres hemos sufrido agresión y violencia desde siempre. Yo diría que de todas maneras vamos un poquito mejor ganando conciencia. Acuérdese que mi mamá le podría contar que no había voto para las mujeres, le podía contar que tenían que endosarle, si les pagaban con cheques, se lo tenían que endosar al marido. O sea, vamos mejor, pero lo que uno sí no le parece tolerable en la sociedad es la impunidad y la falta de protección, porque lo primero que uno tiene que hacer para poder trabajar con una mujer que ha sido víctima es tenerla protegida. Cuénteme dónde, qué hace la policía cuando encuentra un caso de violencia doméstica a las 3 de la mañana, típicamente la mujer la sacaron en pijama en la calle, sin cómo defenderse, sin tener dinero, sin una tarjeta de crédito, en fin. Entonces, es una serie de circunstancias muy dolorosas y se aplica lo mismo que aplican con los niños víctimas de violencia. La culpa es de la víctima. Es decir, nosotros, sociedad, nos quitamos de encima el problema diciendo que es que a las mujeres les gusta o es que si me ponen los cachos tengo que golpearla. En fin, fíjese que hay una falta de aceptación del Estado de Derecho cuando hablamos de las mujeres y los niños. En cambio, cuando se está hablando del hombre, ahí sí se aplica el Estado de Derecho. De manera que yo sí creo que hay una justicia un poquitico miope con relación a lo que pasa con las mujeres. Y eso lo ve todos los días. El juez que reduce la pena porque el individuo confiesa, pero es que confiesa cuando no tenía ninguna necesidad de confesar, porque todas las cámaras del centro comercial habían visto cómo este individuo realmente, porque además con una sevicia infinita, no fueron 5 puñaladas, sino fueron no sé cuántas, y entonces, ¿por qué la justicia tenía que negociar ahí? No tenía que negociar nada. ¿Por qué esa justicia le dice a una persona que ya sabemos que es fácil de probar porque están las cámaras, por qué se le reduce la pena? Y cuando usted mira estudios muy serios desde la justicia de cómo se aplican las penas, usted va a ver que es muchísimo más grave para una mujer matar a un hombre que para un hombre matar a una mujer. Esto está absolutamente probado en estudios. Era lo mismo que pasaba en Estados Unidos, que probaron que era más grave matar a un blanco que matar a un negro. Y que las penas eran casi el doble. Y esto mismo está pasando en Colombia. Matar a una mujer no tiene consecuencias, pero matar a un tipo es gravísimo. Pero uno lo ve aún lo ve en las recompensas que dan por los crímenes contra un hombre o los crímenes contra una mujer. Acuérdense que por la información conducente a la captura del que mató a Rosa ofrecieron 10 millones de pesos. O sea, 10 millones de pesos es una ridiculez, ¿sí? Mientras que cuando hubo un atentado contra Fernando Londoño ofrecieron 500 millones de pesos. O sea, la vida de un hombre en Colombia vale 500 millones y la de una mujer 10. Entonces no hay igualdad ante la ley. No hay ninguna igualdad ante la ley. Con un antecedente y un agravante, que es que en el caso de la violencia contra las mujeres hay revictimización, porque además de que la mujer es agredida, maltratada, en algunos casos asesinada, tiene que demostrarse ante la justicia y ante las autoridades que ella no fue la que se lo buscó. Entonces el tema aquí, cuando Adolfo le hace la pregunta a Isabel si el tema es de legislación o es el tema cultural, es de las dos cosas. El problema es que incluso, infortunadamente, el cambio cultural debe ser tan grande que las mujeres tienen que entender que tienen que tener una autoestima muy superior a la que se tiene, porque las mujeres dicen me lo busqué, me pegó porque yo me lo merecía, porque yo no lo atendí. Eso sucede y uno encuentra, pero más grave aún,
que quienes tenemos la responsabilidad de dar un paso adelante para decirles, no, mujeres, ustedes valen mucho, ustedes tienen mucho que darle a la sociedad. Encontremos comentarios como el de una senadora que dijo, si a usted le pegaron fue porque algo hizo, algo le buscó, se la cascaron porque se lo buscó. Yo quisiera irme un poco sobre el tema de la salud mental de las mujeres. ¿Le pido un favor? Después del corte, ya regresamos. Okay. Estamos presentando Especiales Teleamiga, Teleamiga Internacional, reúne a la familia. Viene a Colombia las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en julio. Conozca a los estudiantes de bachillerato más destacados de 103 países del mundo. Barranquilla y Santa Marta, sedes oficiales de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. En el centro histórico de Bogotá, usted encuentra el Hotel Plaza 36, un perfecto equilibrio entre la tradición y el modernismo que proporciona a nuestros huéspedes la posibilidad de disfrutar su estancia en habitaciones con una bella y tranquila vista natural, sin privarse de las comodidades tecnológicas. Un hotel diseñado conservando el estilo colonial y elegante del sector, que es considerado patrimonio arquitectónico de la ciudad. El Hotel Plaza 36 cuenta con 24 confortables habitaciones, distribuidas entre las amplias Junior Suites, que cuentan con estudio y balcón, habitaciones sencillas, dobles, doble twin y habitación especial para discapacitados. Las puertas del Hotel Plaza 36 están abiertas para usted y los suyos. Bienvenidos al confort y al verdadero descanso. Estamos presentando Especiales Teleamiga, Teleamiga Internacional, reúne a la familia. Regresamos. Doctora Isabel Cuadros, usted toca un tema muy importante, la salud mental del pueblo colombiano. Yo creo que Colombia es un país de personas traumatizadas. Yo creo que la mayor parte de la gente ha tenido un trauma en Colombia y no se ha resuelto. ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque tanto el victimario, el que golpea a la mujer, puede haber tenido un trauma importante, haber visto violencia doméstica, tener estados de irritabilidad neuronal, que es el estrés postraumático, como la víctima. Muchas veces las personas creen que una mujer puede salir fácilmente de la violencia y esto no es verdad. Yo el símil que pongo es que hay que hacer casi una cirugía cardiovascular en términos de la complejidad de lo que pasa en la cabeza de una mujer que ha sido víctima de violencia crónica. En esa dirección uno no puede acudir a los lugares comunes de que es que la mujer le gusta. La mayor parte de estas mujeres está muy deprimida, tiene estrés postraumático y lo que a mí me parece dramáticamente importante es decir que es que la violencia no ocurre, digamos, al azar. La violencia es intencional, es una forma de ejercer control sobre la mujer como si fuera un objeto. Y hay un investigador que a mí me parece tremendamente importante. Este investigador que se llama Biderman estaba investigando cómo se torturaba en las guerras y cómo se volvía un militar un animal doméstico. Y adivine qué, la doctora Russell, la amada doctora Russell, que fue quien comenzó a investigar los fenómenos de violencia, dice, qué cosa tan curiosa, lo que le aplican a las mujeres en la violencia doméstica es exactamente lo mismo y los mecanismos de la tortura que se utilizan en las guerras, que todos conocemos, son las mismas que se utilizan en la violencia doméstica. De manera que es que la persona está muy lesionada cuando accede a buscar ayuda y entonces para poder revertir todos estos daños que ocurren a nivel cerebral y a nivel psíquico, uno necesita terapeutas entrenados. No es un caso particular de Colombia, doctor Isabel Londoño. No es un caso particular de Colombia y me gusta mucho lo que está diciendo Isabel, pero quisiera añadir que la violencia no es un acto, digamos, es una cosa que empieza gradualmente y que a una mujer no le pegan un puño de un día para el otro, a esa mujer desde que empezó su relación de novia o de lo que sea como empezó su relación,
antes de casarse o si no se ha casado, hay un proceso de desgaste de la autoestima del hombre hacia la mujer que empieza por decirle estás gorda, no te sabes vestir, no sabes comer, su familia es horrible, pero usted es una bruta. Luego una empujadita, luego un pellizquito, y las mujeres tienen la costumbre de pasar eso. Y cuando usted le pasa a un hombre que trata de dañar su autoestima y que le dice algo desagradable, cuando le pasa que la coja del codo, como cogió el presidente Uribe a su mujer una vez entrando a la iglesia, que fue un escándalo cuando en la inauguración, y la gente dijo, pero eso es normal, una cogida de brazo aquí, de que, aplicándole, ¿no?, los cuantos grados de fuerza. Más encima cuando le pegan una empujadita y el tipo dice, no, pero si solo te empujé, es que me impacienté, y la mujer se queda calmada, eso conduce a la muerte. Y yo me canso de decirle a las mujeres, la primera vez que tu marido te dice, gorda, usted se ve inmunda, eso puede ser el principio de donde tú llegues al cementerio asesinada por ese tipo. Entonces las mujeres tienen que aprender a que el respeto no es solamente que no le pongan una mano encima, el respeto arranca por el respeto verbal, arranca por el respeto físico, con hay unas cosas que son absolutamente digamos que no se pueden aceptar. Y nosotros en Colombia tenemos unos congresistas, tenemos unos concejales y unos alcaldes que le están invitando a todos los hombres del país a una violencia verbal que es insoportable para las mujeres. O sea, mujerzuela, calienturienta y a puños es el lenguaje con que los hombres políticos en Colombia le hablan a las mujeres. Yo no puedo creer que es que esos hombres tengan algún voto de una mujer. Yo no puedo entender cómo es posible que nosotras sigamos poniendo personas así, que lo que están haciendo, no sé si qué opinan ustedes, es profundizar ese paradigma de que los hombres tienen derecho a decir lo que quieran y que el lenguaje agresivo, que es el principio de la violencia, está aceptado. Doctora Gloria Estela Díaz. Bueno, frente a lo que dice Isabel de que los hombres públicos, los políticos están siendo un mal ejemplo para la sociedad indiscutiblemente, uno ve con reproche social el hecho de que esos funcionarios que están llamados a dar buen ejemplo, están llamados a respetar, no solamente por el cargo y la investidura que tienen, sino por el solo hecho de ser hombres, no lo hagan. Y lo más terrible de todo eso es el silencio que se rodea por este tipo de comportamientos, porque hay una solidaridad de género entre el género masculino para que estos tipos de cosas no salgan. Es un escándalo. ¿Para qué se pone a hablar del tema? Cuando uno está en el Congreso de la República lo evidencia, cuando vamos a tratar un tema de mujer, eso es insignificante, pueden ponerse otros puntos por encima del orden del día porque el tema de mujer no es importante. Ustedes se quejan, siempre nos dicen, a ustedes las adoramos, a ustedes las queremos mucho, son las palabras, las adulaciones. Si se portan bien. Sí, se portan bien, porque cuando nos portamos mal o cuando nos salimos del estereotipo de mujeres que ellos quieren que uno sea, inmediatamente la agresión viene. Y cuando hay un tema de poder, cuánto no más. Usted, doctora Isabel, sabe las luchas que nos hemos tenido que dar en el Congreso de la República para lograr la participación política de la mujer. Nos ha tocado hacer algo que es discriminatorio, que es la ley de cuotas, cosa que no debería suceder. ¿Por qué nosotros en Colombia tenemos que buscar que nos den un 70 o un 30 cuando debería ser 50-50? Eso es parte de la violencia que a las mujeres las afecta. Dirían que no, pero sí, es que las mujeres tenemos igualdad de derechos para participar en todos los espacios y eso no se cumple. Y como se trata de perder espacios de poder, entonces ahí se da violencia física, violencia verbal, violencia psicológica y violencia política. ¿Y la respuesta? Pues la respuesta es cambio cultural, pero hay algo importante, y Isabel lo acaba de decir, uno sí no entiende por qué el mensaje es equivocado, por qué las mujeres empiezan a generar apoyo a ese tipo de comportamientos. Eso hace que la sociedad sea permisiva y vivamos como estamos, porque nunca vamos a cambiar si nosotros seguimos premiando congresistas o funcionarios públicos que saquen mensajes como si le pegó fue porque se lo mereció, si permitimos que una persona que acaba de ser denunciada por su exesposa, porque la atropelló, porque la bofeteó, porque la puñeteó, le vamos a dar el voto, pues no vamos a tener una sociedad mejor. Somos responsables de quiénes son nuestros representantes, en eso tenemos que tener conciencia y saber que tenemos que aprender a elegir en verdad a quienes saben hacer bien las cosas. Usted lideró en el Congreso una nueva ley, las víctimas afectadas por estos ataques con ácido. Víctimas de ataques con ácido, pero le quiero decir que yo ahí tengo un sinsabor. Incluso las mujeres que son víctimas de este atroz delito lo dicen. Logramos incrementar las penas. Entonces, la pena mínima arranca en 6 años y va hasta 10 años cuando el daño físico no se comete en parte diferente del rostro y el cuello. Pues la pena mínima cuando el daño es en el rostro o en el cuello arranca en 8 años y va hasta 15 años.
me parece que la pena sigue siendo insuficiente. Me parece que la pena sigue siendo insuficiente. Tenemos la reforma al Código Penitenciario. Estamos pidiendo que para este tipo de delitos se acaben los subrogados penales. Es una sinvergüencería tener que a un tipo de estos que ha tenido esa sevicia de lanzarle ácido a otra persona y desfigurarla de por vida, le concedan descuentos por estudio, por capacitación o por buen comportamiento. ¿Qué se espera de una persona así? El tema de resocialización, señores, no se da en todos los casos. Hay personas que por los problemas de salud mental que tienen no van a volver a recuperarse, así hagan todos los tratamientos que hagan, y van a volver a incurrir en las mismas conductas. Eso se hace sistemático. ¿Qué me parece importante de este proyecto que está a punto de ser ley de la República, que solamente le falta la sanción? Que logramos que el Estado cubra la cirugía reconstructiva y estéticas completamente gratis. Creo que es lo mínimo que podía hacer. La obligatoriedad de que la red pública, hospitalaria y privada denuncie para que se acabe el subregistro, porque las mujeres víctimas de este tipo de ataques ni siquiera denuncian, porque siguen siendo intimidadas por el agresor. ¿Solo enfrenta el tema físico y el problema psicológico? Bueno, va a haber asesoría y orientación jurídica. El problema es, doctora Isabel Cuadros, y ustedes saben de qué hablo, que las leyes no se conviertan en un saludo a la bandera, que las leyes se reglamenten. ¿De qué nos sirve a nosotros haber logrado liderar, Isabel, la ley 1257 que busca prevenir y erradicar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer, si no se reglamenta, si no se hacen realidad las casas de justicia o las casas de refugio? Eso no sirve para nada. Frase final, 2 minutos, doctora Isabel Cuadros. Yo diría que no a la violencia contra las mujeres y los niños. Yo creo que nosotros todos tenemos que respetar el Estado de Derecho. A uno se le olvida que el Estado de Derecho no surgió para defender a los poderosos. El Estado de Derecho es precisamente para defender a los débiles, a los que tienen menos capacidad de fuerza física, a los que tienen menos capacidad de defensa. De manera que indudablemente no a la violencia contra las mujeres, no a la violencia contra los niños, y una respuesta un poquito más coordinada desde el Estado para proteger a las víctimas. Gracias, doctora Isabel Londoño. Yo creo que es invitar a las mujeres que nos están oyendo que usen 3 cosas: su voz para denunciar, para hablar de las personas violentas, para no seguir protegiéndolas con silencio; su voto para votar por las personas que protegen los derechos de la mujer, que lo han hecho, que tienen historia, por los partidos y las personas que protegen a las mujeres; y la tercera cosa es tener una vocación de cambio, entender que es el cambio de la sociedad, es algo que también es responsabilidad de las mujeres, y es cambiar una sociedad para que las mujeres puedan ser productivas y sentirse seguras. Frase final, doctora Gloria Estela Díaz. Nada, absolutamente nada justifica la violencia contra las mujeres. No puede haber ningún tipo de argumento para ningún trato de violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. Nada, absolutamente nada. Gracias, doctora Isabel Cuadros. Muy amable, doctora Isabel Londoño. Gracias, doctora Gloria Estela Díaz. A ti, Adolfo, muchas gracias. Gracias, Estefanía Cervantes, y nos encontramos el próximo martes en Teleamiga Internacional, 8:30, 9 de la noche. Feliz noche para todos.